Buenas tardes, Dios les bendiga. En esta tarde vamos a estar hablando sobre la epístola de Santiago, en específico el capítulo 2, versículo 24, que es el capítulo y el versículo que muchas personas han utilizado para cambiar el mensaje del evangelio, cambiar la salvación por fe, y le han querido añadir las obras a la salvación, a la justificación. Y ese versículo dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Si tomamos ese versículo y lo aislamos de todo el mensaje que está llevando Santiago, del propósito de la carta de Santiago, entonces podríamos decir que sí, que la salvación, que la justificación es por obras y fe, o sea que un conjunto, que no es solamente por la fe. Pero cuando vemos el contexto del libro, cuando vemos el contexto de la carta, disculpen, cuando vemos lo que él está tratando de hacer, nos damos cuenta que Santiago no estaba diciendo o enseñando cómo ser justificados. Más bien, él estaba dando una comparación entre lo que es una fe verdadera y una fe falsa, o sea, una fe que está viva y una fe que está muerta. Podemos ver que Santiago no solamente habla de lo que es una fe verdadera, una fe falsa, él también habla de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría del mundo, o sea, una sabiduría verdadera, una sabiduría falsa. Él hace comparaciones a través de su carta, y el propósito de su carta era, ¿verdad? Era más bien darnos una guía a nosotros, una guía práctica del cristianismo, y ayudarnos a nosotros a reconocer lo verdadero de lo falso, ayudarnos a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque nosotros sabemos que muchas personas dicen ser de Dios, dicen ser cristianos, pero verdaderamente no lo son. Entonces Santiago nos deja escrito cómo podemos reconocer quiénes son esas personas, y no solamente en la fe, como había dicho, él también habla de lo que es la sabiduría, él también habla de las pruebas, cuáles son útiles y cuáles son perjudiciales. Entonces Santiago no se está encerrando en lo que es la justificación, ni tampoco está enseñando lo que es la justificación. Más bien nos está dejando a nosotros saber cómo identificar lo verdadero de lo falso, y nos dejó una herramienta muy útil para nosotros poderlo usar para discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces, si lo que Santiago escribió era una fórmula para la salvación, para la justificación, entonces podríamos decir que hay una contradicción entre él y Pablo. Podemos ver que en Gálatas, Pablo, él peleó en contra, él refutó esta falsa enseñanza, este falso evangelio que se estaba infiltrando en las iglesias de Galacia. Los judaizantes decían que la salvación o la justificación era a través de la fe y las obras, que era un conjunto, que no era la fe solamente. Y Pablo escribe una carta sobre esto. Entonces vamos a estar haciendo una comparación de Gálatas y Santiago, pero quisiera comenzar por Santiago, porque esto es uno de los versículos usados por las personas que son sectarias, por las sectas, ¿verdad? Que ellos utilizan para que las personas hagan ciertas cosas, se sientan obligados a hacer ciertas cosas para mantener su salvación, o para de alguna manera u otra complementar su salvación, o trabajar en equipo con Cristo para su salvación. Entonces es muy importante que comencemos por Santiago para que podamos ver lo que él no estaba enseñando, porque muchas personas, como les dije ya, utilizan ese versículo y presentan un evangelio diferente, y sabemos que todas sus doctrinas
están alrededor de este versículo y lo utilizan para contradecir lo que dijo Pablo, para contradecir la Biblia. Y en este video yo no voy a contradecir a Santiago, sino que voy a ayudarlos a ustedes a entender lo que Santiago verdaderamente estaba tratando de enseñarnos. Él estaba tratando de dejar algo muy claro y muy importante para todos los cristianos saber, porque es muy importante que nosotros como cristianos podamos diferenciar entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces es muy importante, ¿verdad?, que yo, juntamente con ustedes, si pudieran abrir su Biblia en Santiago, me gustaría ir versículo por versículo hasta llegar al capítulo, creo que 3, ¿verdad? Hasta llegar al capítulo 3, me gustaría ir versículo por versículo leyéndolo con ustedes para que ustedes puedan ver que la Biblia misma les muestre a ustedes lo que el propósito de Santiago, lo que Santiago estaba tratando de decir y de corregir, ¿verdad? Porque muchas personas dicen ser algo que no son y entonces Santiago nos deja claro, no, si ellos dicen que son esto, pero no lo demuestran, entonces son unos mentirosos. Entonces esa es una de las cosas que aprendemos de esta epístola que es maravillosa, es muy importante y como les dije, en ella podemos encontrar una guía práctica del cristianismo que nos ayuda a identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Nos ayuda a discernir las cosas espirituales, nos ayuda a discernir quiénes están diciendo la verdad y quiénes están mintiendo. Entonces es muy importante que entendamos el propósito de Santiago y lo que verdaderamente le estaba diciendo, sin atribuirle a él un evangelio falso y decir que Santiago estaba diciendo que la justificación es a través de las obras y la fe. Y aunque sí, eso está escrito ahí, ese versículo está escrito y no lo podemos quitar, pero el mensaje que el versículo estaba llevando era otro. Y nosotros no podemos atribuirle a Santiago algo que él no estaba diciendo, algo que él no estaba enseñando. Por eso es muy importante enfocarnos en el contexto, en qué era lo que Santiago estaba verdaderamente diciendo y no sacar un versículo y de eso hacer una doctrina o peor aún, hacer toda una secta basada en ese versículo. Muchas personas, yo le he predicado el evangelio y cuando yo les digo que la salvación es solamente por la fe, ellos se alarman y me dicen no, pero las obras son muy importantes para aquí, para allá, y sí, las obras son importantes, pero las obras no tienen nada que ver con la justificación. Las obras no nos salvan, las obras son un resultado de esa justificación, son un testimonio de esa justificación, son lo que demuestran que verdaderamente usted o yo nacimos de nuevo. Entonces, muchas personas se alarman cuando escuchan el verdadero evangelio y dicen, tú estás predicando, tú eres un hereje, tú estás predicando una doctrina de demonios, y sin ello, y en su ignorancia, nos acusan a los que estamos predicando la verdad de que somos unos herejes. Entonces, es muy importante entender lo que leemos, leer con entendimiento, usar pensamiento crítico, no sacar de contexto las cosas y no atribuirle a una persona algo que en realidad no dijo. Él sí, obviamente ese versículo está ahí como ya dije, pero ese no fue el mensaje que él trató de llevar y es muy importante que entendamos eso. Es muy importante que leamos lo que él estaba diciendo con todo su contexto, no solamente en el contexto que está cerquita del versículo, sino el contexto de la carta completa, entender lo que él estaba haciendo. Eso es muy importante. Entonces, vamos a Santiago. Voy a comenzar por el versículo 1, el capítulo 1, el versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Y podemos ver, ¿verdad?, que en su saludo él indica a quién él le escribió esa carta. Y fue a las 12 tribus, ¿verdad?
Y comienza hablando en el versículo 2 de lo que es la fe y la sabiduría. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos, sin que os falte nada. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. O sea, él está hablando de una persona que tiene su fe dividida en dos cosas. La tiene en el mundo y en las cosas del Señor. Es una persona que es inconstante, está inclinada a dos mundos diferentes. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amados hermanos míos, no os engañéis. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Podemos ver que en ese versículo 17 del capítulo 1, Santiago asegura que todo lo bueno que puede tener una persona, un ser humano, un cristiano, proviene de Dios. Y eso incluye la justificación. O sea, nosotros somos justificados por la obra de Cristo, por la obra que Cristo hizo. No solamente que cumplió la ley, no solamente que Cristo vivió una vida perfecta, no solamente, ¿verdad?, que Él nunca pecó, sino también esa obra redentora, la obra que Él hizo en el Calvario. Nosotros sabemos y entendemos que la salvación es del Señor. Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación no es de nosotros. Aún nuestras obras no son hechas por nuestras fuerzas o ni tan siquiera porque nosotros queremos, sino que el Señor es el que pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas. Él es el que nos impulsa y nos da la fuerza, la sabiduría, los dones necesarios, las habilidades necesarias para poder llevar a cabo las cosas que hacemos mientras somos justificados, cuando somos justificados, después de ser justificados, mejor dicho. Entonces, nosotros entendemos que la justificación no es del hombre, que la justificación no proviene del hombre ni lo que el hombre pueda hacer, porque en sí mismo no hay nada bueno en el hombre, y todo lo que el hombre haga que es bueno proviene de Dios. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en claro, que el mismo Santiago, al principio de la epístola, dice, no os engañéis, porque hay muchas personas engañadas que piensan que son justificados por una profesión de fe que hicieron, que piensan que son justificados porque ellos tomaron la iniciativa de aceptar al Señor, que ellos son justificados por su fe y sus obras, que ellos fueron justificados inicialmente por gracia.
pero que después son justificados por sus obras. Entonces, son personas que se tratan de llevar algún tipo de mérito en su justificación. Pero Santiago es claro y dice, no os engañéis, ¿verdad? Porque todo lo bueno, todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Y es algo que tenemos que entender. Todo lo bueno que tú puedas hacer después de haber sido justificado proviene del Señor. Aún tus obras, ese fruto que tú das proviene del Señor. La salvación es de Dios. Dios Padre te escogió desde antes de la fundación de la tierra. Dios Hijo vino a la tierra en forma de siervo, en forma de humano, hizo lo que nosotros no podíamos hacer. No solamente cumplió toda la ley, Él vivió una vida perfecta, espiritual, emocional, física, mental, emocional, todo lo que Él hizo y vivió fue perfecto. No había nada de pecado en el Señor. Y cuando el Señor asciende, cuando el Señor va al cielo y va con el Padre, Él promete y dice, no se van a quedar solos, ustedes no van a ser huérfanos. Viene un consolador. Y ese Espíritu Santo es el que hizo la obra en nosotros. Él nos regeneró, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Jesús explicó que el que no naciere del agua y del Espíritu no conocerá el reino de los cielos. No puede haber salvación en esa persona. Jesús lo explicó. Y esa salvación, esa justificación, esa regeneración que ocurrió, no fue por voluntad de hombre. Eso fue el Espíritu Santo que nos cambió nuestro corazón de piedra y nos dio un corazón de carne. Ese Espíritu Santo hizo esa obra en nosotros. Pero eso no terminó ahí. Él también nos dio fe para que podamos creer en esa palabra que estábamos escuchando, en la palabra del Señor, en el Evangelio. Por nosotros mismos no podíamos hacer nada, ni podemos hacer nada. Yo he escuchado personas que dicen, bueno, pero es que Dios es un caballero y Él no te va a obligar a ti a hacer nada. El Dios que yo le sirvo, Él es soberano. Eso se escucha romántico y bien bonito. Ay, qué caballero. Él jamás va en contra de tu voluntad. Quiero decirte que la voluntad de Dios va primero que tu voluntad. Quiero decirte que Él es soberano. Y si Él no hubiese cambiado la disposición de nuestro corazón y nos hubiese abierto los ojos, jamás hubiésemos venido a Cristo. Si Él no hubiese puesto fe en nuestros corazones, jamás hubiésemos podido nacer de nuevo. Nosotros nacimos de nuevo porque eso fue una obra que el Señor hizo con nosotros. Eso no viene de nuestra voluntad. Eso no viene de una decisión que tú o yo hayamos tomado. Muchas personas dicen, decídete hoy, toma la decisión, pero esas personas no entienden que nosotros no podemos tomar la decisión de ser salvos, que nosotros no podemos tomar la decisión de nacer de nuevo, que eso es una obra del Espíritu Santo, que eso es un regalo de Dios. Aún nuestro caminar en el Señor es la obra del Espíritu Santo en nosotros, que nos santifica, que nos perfecciona. Nosotros no somos santos en nosotros mismos y no podemos hacer nada, absolutamente nada, para añadirle a esa justificación
Somos justificados una vez. La justificación no es algo que pasa 2, 3, 4, 5 veces. Tú eres justificado una vez. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nosotros no podemos atribuirle nada a esa justificación. Eso fue una obra de la Trinidad, eso fue una obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aún yo haciendo este video, yo no puedo decir que esto es con mi fuerza. Lo que tú sabes, todo tu conocimiento y tu sabiduría, no puedes decir que es por tu propia fuerza. No podemos atribuirnos ni un puntito de nuestra salvación, ni una gotita. No, pero es que yo decidí seguir a Cristo, yo decidí buscar a Dios. No. El Espíritu Santo obró en ti para que eso fuera posible. Tú no decidiste nada, tú estabas muerto, eras un esclavo del pecado. Los muertos no pueden tomar decisiones. Las cosas espirituales no las pueden entender los muertos. Cuando nosotros tratamos de atribuirnos alguna parte de nuestra justificación a nuestro propio ser, estamos negando el Evangelio de Cristo, estamos negando el verdadero Evangelio y nos estamos desviando. Estamos cayendo de la gracia, estamos pensando que podemos ser salvos por nuestras obras, aunque lo niegues. Tú puedes decir 1000 veces que eres salvo por gracia, pero tu actitud y de la manera que tú predicas y de la manera que tú hablas demuestran si tú verdaderamente crees en la gracia, si tú verdaderamente crees que la salvación es a través de la fe. Cuando tú le dices a una persona, sí, nosotros comenzamos en la gracia, Él hizo posible la salvación, Él te abrió la puerta, pero ahora te toca a ti caminar. Y si tú te desvías, te perdiste. O sea, en otras palabras, le estás diciendo a estas personas que de ahora en adelante su salvación depende de ellos. Están equivocados. Nosotros perseveramos porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, llevándonos al arrepentimiento perpetuo. Nosotros estamos constantemente arrepintiéndonos. Estamos constantemente haciendo cosas que no salen de nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo que pone ese querer en nosotros. Todo lo bueno que hace un cristiano es obra de Dios. No es obra de nosotros. Y nosotros no hacemos obras en esta tierra porque sean necesarias hacer esas obras, porque es que ya Cristo hizo todo por nosotros, sino porque nosotros tenemos que ser un ejemplo al mundo de lo que era Cristo, porque nosotros representamos a Cristo, sino porque nosotros estamos agradecidos de lo que Cristo hizo por nosotros, sino que lo hacemos por amor. El motivo de lo que tú haces lo es todo. Tú puedes pensar que estás haciendo ciertas obras y que por eso eres salvo, pero te digo que estás equivocado. Las obras no salvan a nadie, ni salvarán a nadie. Nunca nadie se ha salvado por las obras. El único que hizo obras y las hizo perfectas y cumplió la ley completa no necesitaba ser salvo. Fue Cristo. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. El único que hizo las obras perfectamente no las necesitaba hacer. Lo hizo por amor a sus escogidos. Por amor a aquellos que el Padre le dio. Entonces, la próxima vez que mires a tus obras y te sientas halagado o halagada, piensa en las obras que Cristo hizo. Piensa que fuiste salvado por gracia a través de la fe, no por obras. Y esa fe provino del Señor. Por si acaso dices, bueno, pues por lo menos la fe vino de mí. No.
La fe no es una obra, la fe es un don que el Señor te dio gratuitamente. No te lo merecías, no había nada bueno en ti ni en mí. Dios no nos salvó porque vio nada lindo en nosotros o porque vio un potencial o porque miró en el futuro y sabía que lo íbamos a aceptar. No, Él nos escogió. Todo lo que tiene que ver con nuestra justificación es completamente un regalo de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Y ahí es donde se diferencia un verdadero cristiano de uno falso. Uno que sigue el verdadero evangelio y uno que sigue un evangelio que parece bonito y muy religioso y tiene una apariencia espectacular, pero no es el verdadero evangelio. Versículo 19. Esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar nuestras almas. Me voy a disculpar un momento. Tengo la garganta, mucho picor en la garganta. Y no sé si tenga que parar el video varias veces y se vea el video como que tuve que editarlo o agregar un video con el otro. Es que me pica mucho la garganta y estoy tosiendo mucho, así que me disculpan si tengo que parar el video unas cuantas veces, y aunque obviamente sí, yo pondré todos los videos juntos, que se vea, ¿verdad? Que yo paré el video, me disculpan. Ser hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y vemos que Santiago, antes de hablar de esto que es tan controversial, que es el versículo 24 del capítulo 2, y es controversial porque las personas carnudas, las personas falsas, las personas ignorantes, torcieron y hicieron una doctrina extraña por su propio orgullo, porque estas personas no soportan el que ellos no se puedan llevar ningún tipo de mérito para su salvación. Pero volvemos a notar que Santiago dice que se engañan a sí mismos, o sea que las personas que predican la palabra pero no la viven, se están engañando a sí mismos, porque en ellos no hay salvación, ellos son unos falsos, ¿verdad? Podemos ver que ahí Santiago está haciendo una comparación y en todo lo que hemos leído hasta ahora vemos la comparación. Santiago totalmente hace comparaciones y es muy importante que entendamos eso para poder entender lo que vamos a hablar luego. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces podemos ver que él explica que nosotros debemos de no solamente escuchar la palabra o predicarla, sino vivir lo que predicamos y lo que estamos escuchando y lo que estamos aprendiendo. Porque si no, solamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Y vuelve y repite, engaña a su propio corazón. La persona que es falsa se está engañando a sí mismo. No está engañando a nadie más, no está engañando a Dios, se está engañando a sí mismo. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. El pecado de la parcialidad. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro
y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia y dais atención especial al que lleva la ropa lujosa y decís, tú siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre decís, tú estate allí de pie o siéntate junto a mi estrado. ¿No habéis hecho distinciones entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Y entonces aquí está haciendo una comparación en Dios, ¿verdad? Y nosotros, que nosotros hacemos acepción de personas. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios no mira lo que nosotros miramos. Dios no se fija en lo externo. Dios conoce los corazones. Y también eso hace hincapié de que nosotros fuimos escogidos para ser salvos por la fe, ¿verdad? La pregunta dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman? Pero vosotros habéis menospreciado al pobre. ¿No son los ricos los que os oprimen y personalmente os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual habéis sido llamados? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis, pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero tropieza en un punto se ha hecho culpable de todos. Y esto es muy importante notarlo. El Santiago, antes de explicar cuál es la fe verdadera y la fe falsa, dice que el que falla aunque sea un punto de la ley, es culpable de todo. Y nosotros sabemos que aún en nuestro camino como cristianos, nosotros fallamos. Nosotros seguimos pecando. Aunque nos arrepentimos, aunque tratamos de mejorar, aunque el Espíritu Santo está obrando en nosotros para santificarnos, seguimos siendo personas que tenemos tendencias a hacer cosas indebidas o simplemente no tenemos la capacidad para cumplir a perfección la ley ni la palabra de Dios, porque nosotros todavía no hemos llegado a esa perfección. Entonces Él está diciendo que si tú o yo tropezamos en un solo puntito, en una sola cosa, nos hacemos, ¿verdad?, culpables, transgresores de la ley. Entonces, eso es contrario al poderte salvar por tus obras, porque tus obras no son perfectas. Tus obras no tienen una perfección. Tus obras siempre tienen sus fallas. Por mejor intención que tengas, aunque seas mejor que lo que eras antes, tus obras nunca serán perfectas ni cumplirán al pie de la letra lo que dice la ley. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablad y así proceded como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces es muy importante entender, ¿verdad?, que lo que está diciendo Santiago es que nosotros como creyentes no vamos a ser juzgados para condenación eterna, ¿verdad? Sino más bien dice que vamos a ser juzgados basados en la ley de la libertad. Y eso es algo muy importante entender, porque muchas personas se alarman y dicen, bueno, pero si yo soy justificado, quiere decir que no hay condenación para mí, pero Santiago dijo que yo voy a ser juzgado por la ley, pero él no lo dejó ahí, él dijo por la ley de la libertad. Es muy importante tener eso en cuenta, que no era el sistema legalista, ¿verdad?, de los escribas y los fariseos, sino que era la ley de que es la ley de la libertad.
tenemos que entender que muchas veces nosotros pensamos amar a nuestro prójimo y como estaba explicando Santiago, amamos a las personas que son allegadas a nosotros, pero vemos un extraño y lo juzgamos por sus apariencias. Ahí fallamos en amar a nuestro prójimo y hacemos eso todos los días. Nosotros los seres humanos estamos llenos de prejuicios, aún los cristianos. Muchas veces tenemos prejuicios los unos a los otros. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo unos aretitos y hay personas que se fijan en mis aretes y no escuchan lo que estoy diciendo. Y lo sé porque me lo han dicho. Entonces, nos fijamos tanto en las apariencias, juzgamos tanto, hacemos asesión de personas y decimos ser santos. O sea, porque muchas personas piensan que porque tienen la cara lavada y usan una falda y eso es santidad, pero en realidad la palabra no habla de ese tipo de santidad. Yo busco y no encuentro eso. Eso es más bien carnalidad. Porque te enfocas en lo de afuera y quieres demostrar a alguien que tú no eres. Te ves muy limpiecito por fuera, pero por dentro eres un prejuicioso. Porque si en realidad tú llevaras esa falda o esa corbatita y esa santidad externa que tú dices tener y que eres el más santo, entonces no menospreciarás a alguien que se ve diferente a ti. No harías esa acepción de persona porque ahí fallaste. Y tú, que te haces llevar por las apariencias externas, tiendes a creer en esto de que la salvación es por obras y por fe. Y lo digo porque nadie me lo ha contado. Yo fui partícipe de eso. ¿Verdad? En el movimiento carismático pentecostal se ve eso mucho. Y son personas que dependen de sus obras para la salvación, pero hacen ese tipo de cosas. Y eso demuestra, ¿verdad? La carnalidad. Eso es una obra de la carne. Y después vamos a hablar más adelante sobre eso cuando hablemos de Gálatas, lo que Pablo dice de las obras de la carne. Y está el sectarismo incluido en esas obras. Y pues muchas personas son sectarias. Si tú no eres como ellos te dictan que tú tienes que ser y no cumples ciertos requisitos de hombre, no eres parte de ellos y te marginan y tienen prejuicios contra ti. Y eso es una obra de la carne. Eso no es el fruto del espíritu. Eso no es un fruto que demuestra que tú eres un verdadero siervo, sino que demuestra que eres un hipócrita, que eres una persona ¿verdad? Que te fijas en lo de afuera. Y Santiago fue muy claro. Nosotros a veces creemos que amamos a los que se ven como nosotros o amamos a los que son más fáciles de amar, pero detestamos y aborrecemos a otro grupo. Y eso va para todos, para mí, para ti. Todos tenemos prejuicios de alguna manera u otra. Entonces eso es algo que nos demuestra que nosotros somos incapaces de salvarnos por nuestras obras. Somos incapaces porque nada más con ese pequeño prejuicio rompimos toda la ley. Entonces no podemos ser justificados por nuestras obras porque tendríamos que cumplir la ley perfectamente desde nuestro nacimiento. Y muchas personas dirán, sí, pero es que yo nací de nuevo en Cristo. Pues desde mi nacimiento en Cristo, pues te voy a dar una noticia. Tú pecas cada segundo de tu vida. Si no es con tus acciones, es con tu mente, con tus sentimientos y con muchas cosas que hay dentro de ti. O sea, desde que tú te convertiste, no has pecado ni una sola vez, ni con tu pensamiento, ni con un sueño, con nada. Entonces, bravo, eres un mentiroso, porque sabemos que has pecado y que sigues pecando y que aunque nos arrepentimos y tratamos lo mejor y hacemos lo mejor que podemos, jamás podremos cumplir la ley a la perfección. O sea que nuestras obras jamás podrían ser usadas para nuestra justificación, jamás. Además de que ella explique que la justificación es un evento que pasa una vez, no pasa 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 6 veces. La fe y las obras. Y ahora es que vamos a hablar de... Entramos en el capítulo, en el versículo 14 del capítulo 2. Y aquí es que va a haber la comparación de una fe verdadera y una fe falsa, de una fe viva y una fe muerta, de una fe salvadora y una fe que no te salva. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Es muy importante que Santiago dice esa fe. O sea, ese tipo de fe sin obras, ese tipo de fe hipócrita, ¿puede salvarlo?
Esa es la pregunta de Santiago. ¿Puede esa fe? No dice puede la fe salvarlo. Él está hablando específico de esa fe, de la fe muerta. Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré por mi fe. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y aquí está clarísimo el mensaje de Santiago. Él dice que él te muestra su fe a través de sus obras. En otras palabras, él te muestra si su fe es verdadera o falsa a través de sus obras. Porque tú no puedes decir que crees en algo y actuar como que no crees. Si tú crees en algo, tú vas a actuar como que tú crees. Cuando tú dices que amas a alguien, tú tienes que actuar como que amas a esa persona y esa actitud va a demostrar que tú verdaderamente amas a esa persona. Si lo dices de la boca para afuera, pero actúas como que la odias o la detestas o no la soportas, eres un mentiroso. No significa que el amor no es suficiente. Significa que eres mentiroso. Entonces, dice, y voy a detenerme un momentito aquí antes de leer, de proseguir a leer. Muchas personas confunden la fe, confunden las obras, y eso es algo que hemos hablado muchas veces, pero es importante entender a lo que Santiago quiere llegar. Y le voy a dar un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos viendo las noticias y vemos que un hombre o una mujer mató a otra persona, mató a su cónyuge, mató al vecino, mató a alguien. Por la actitud de esa persona podemos ver que esa persona estaba llena de odio hacia esa otra persona que mató. Esa persona no nos tenía que decir con su boca que odiaba a esa otra persona. Nosotros podemos deducir que esa persona odiaba a la persona que asesinó por su acción de asesinar a la persona. Al igual que el ejemplo del amor. Muchas veces tenemos personas que son bien atentas, que nos dedican su tiempo, que hacen cosas por nosotros, que siempre están ahí por nosotros. Y aunque esa persona no nos diga que nos ama, nosotros podemos deducir por la manera que actúa que esa persona verdaderamente nos ama. Aunque la persona sí nos diga, mira, te amo, te quiero. Pero si esa persona te dice a ti, te amo y te quiero, pero actúa de otra manera, de una manera que contradice ese amor, entonces podemos decir que la persona está mintiendo. Es igual que las personas que dicen, sabes, yo me casé o tenía una pareja y él al principio era muy bueno. Era muy bueno, él cambió. No, él no cambió. Cuando pasó el tiempo, él te demostró por sus obras, por ese fruto, que él nunca te amó. Él no cambió. Cuando él te comenzó a maltratar, esa era la manera que él se sentía hacia ti. No había amor hacia ti, sino eso que te demostró. Porque con el tiempo se manifiesta la verdad. Y así es la fe. Muchas personas dicen que tienen fe. Y tú los ves que sirven en la iglesia, lo que le están sirviendo es a la religión y a su tradición. Y llevan 10 y 15 años y de momento se van al mundo y se pierden. Ese hombre, esa mujer tenían una fe, yo no sé qué le pasó, se tropezó, no. Esa persona decía tener una fe y actuaba como que tenía una fe porque era muy religioso, pero verdaderamente no tenía una fe porque se fue al mundo y ahí te demostró que la fe de esa persona no era genuina, era una fe muerta. A lo mejor estaba casado con sus emociones, a lo mejor tuvo una falsa conversión,
pero fe verdadera no tenía, fe salvadora no tenía. Tenía la fe puesta en sí mismo, en su obra, tenía la fe puesta en su denominación, en su congregación, en su secta, en lo que sea. Pero no tenía la fe puesta en Cristo. No tenía amor hacia el Señor. Pensaba que él podía ser justificado por fe y por obra. Muchas personas que se encuentran en esa situación las podemos ver de dos maneras. Bien contentas porque hicieron algo y se sienten mejor consigo mismo. El ego les sube. Yo soy el más que hago esto, el más que hago lo otro, el más religioso, el más que busca a Dios. O los vemos destruidos. No hay intermedio. Destruidos porque como ellos dependen de sus obras, tan pronto hacen algo y fallan al Señor, se quieren morir. No entiendo cómo es esto posible porque no conocen su condición de ser humano, porque le predicaron un evangelio a medias, porque no ha leído y escudriñado la palabra y no entiende que el ser humano no puede hacer nada bueno por sí mismo y que la justificación no proviene de nosotros. Si entendiera y confiara y dependiera de Cristo, aún en los momentos bajos decide decir, ¿sabes qué? Fallé, me arrepiento, voy a cambiar, voy a orar, voy a hacer lo que tengo que hacer para que el Señor me ayude a cambiar esto. Pero gracias a Dios que mi justificación no depende de mí, si no me hubiese perdido ahora mismo. Esa es la gran diferencia. Pero cuando una persona se cae y se va al mundo, se aparta, como ellos dicen, solamente demostró quién en verdad era. Yo lo viví. Hubieron muchos años. Yo visitaba la iglesia, yo creía que yo era cristiana, pero me fui al mundo, estaba en la calle, ¿verdad? Como uno dice, en el mundo, en las fiestas, pero me llamaba cristiana. No, todavía yo no había pasado por el proceso de ser regenerada. Por eso fue que yo me fui al mundo. Todavía ese nuevo nacimiento no había ocurrido en mí. Sí, fui escogida desde antes de la fundación de la tierra. Pero todavía ese milagro no había sucedido en mí. Entonces, dice, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago está diciendo, con tus obras tú me vas a mostrar si tu fe es verdadera o falsa. Tú me vas a demostrar qué tipo de fe tú tienes, si la fe tuya está viva o está muerta. Si esa fe te puede salvar, ese tipo de fe que tú tienes te puede salvar. ¿Tú crees que Dios es uno? Hacéis bien. También los demonios creen y tiemblan. Y ahí es muy importante. Santiago vuelve y explica que el creer no es suficiente. Ese tipo de fe no es suficiente. Él está explicando, en otras palabras, que hay diferentes fe. Si tú crees, tú dices creer, pero estás actuando y vives como te da la gana, tu fe pues es equivalente a la fe de un demonio. ¿El demonio está salvo? ¿Esos demonios están salvos? No. ¿Creen en Dios? Sí. ¿Saben quién es Dios? Pero ellos no dependen de Dios. Ellos no confían en Dios, ellos no aman a Dios. Entonces, esa es la diferencia. Ellos no siguen, ellos aborrecen la palabra de Dios. Saben que es verdadera, saben que es palabra de Dios, pero la aborrecen. Sus obras son contrarias a lo que está escrito. Entonces ahí es que sabemos cuando una fe es verdadera y una fe es falsa. Eso es lo que está hablando Santiago. Santiago no está hablando de que la fe no es suficiente para salvar. Santiago está diciendo que hay una fe que no es suficiente para salvarte, porque esa fe no es la fe salvadora, no es una fe genuina, es una fe que está muerta. Es una fe que hasta los demonios la tienen. Él usa ese ejemplo.
pero tu fe no es una fe genuina. Pero si tú tienes fe genuina, yo lo voy a poder ver. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tu fe es genuina, si tu fe proviene del Señor, si tu fe es salvadora, con la manera que tú actúes, yo voy a saber que esa fe es verdadera, que esa fe es la fe salvadora. Pero si tú actúas de una manera completamente contradictoria a la palabra, si tú niegas el evangelio, si tú predicas otro evangelio, si tú confías en tus obras, si tu fe está puesta en ti, no en Cristo, esa fe no es verdadera, ni tampoco es suficiente para la salvación. Dice, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? O sea, si tu fe, esa fe que tú dices tener, no se proyecta a sí misma, esa fe está muerta, esa fe no es verdadera. Tú puedes decir que esa fe te va a salvar, tú puedes decir que tú crees, pero tus obras me van a dar a demostrar a mí quién tú eres. Ese es el testimonio de que tú eres salvo. Y vemos en el versículo 21 que dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Y aquí él está usando la comparación de Abraham en el acto de él entregarle su único hijo al Señor. En esa obra que hizo Abraham, esa obra demostraba que la fe de Abraham era genuina. Abraham ya había sido justificado. Pueden ir a Génesis 15:6. Abraham ya había sido justificado. Y pueden ir a Romanos 4:3. Abraham fue justificado por su fe. Pero no fue hasta que él hizo la obra que se pudo ver que era genuina su fe. Esa obra fue un producto de su fe. Esa obra fue consecuencia de su fe, porque él creía fue que lo hizo. Porque él confiaba en el Señor fue que lo hizo. Si no confiara, no lo hubiese hecho. Entonces la fe siempre está antes que las obras. Ese regalo de la fe siempre está antes. Las obras solamente son un producto. Pero vemos que Santiago está dando eso de ejemplo para explicar eso que él estaba diciendo, ¿verdad? En el versículo 14 que dice, ¿acaso puede esa fe salvarlo? ¿Qué tipo de fe? Una fe sin obras, una fe que es contradictorio a lo que tú dices. Tú dices una cosa y haces otra. Y está usando a Abraham como ejemplo. Y dice, ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y es muy importante que Santiago vuelve y repite que Abraham creyó, o sea, tuvo fe en Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Usando este pasaje, él mismo explica, yo no estoy diciendo que ustedes son justificados por fe y por obra, pero te estoy demostrando que esa fe tiene como consecuencia obras, que esa fe se demuestra a través de las obras. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera,
¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Y aquí vemos de qué tipo de fe está hablando Santiago, de una fe muerta, de una fe que no produce fruto, de una fe que está seca. Y vemos que menciona a Rahab. Y sabemos que para Rahab actuar de cierta manera, ¿verdad? Para ella obrar y hacer lo que ella hizo, ella primero tuvo que creer. Tú nunca vas a actuar de cierta manera sin creer en lo que estás haciendo. Siempre la fe va primero que las obras. Pero son esas obras lo que prueban que tú tienes una fe verdadera, que tu fe es esa fe salvadora, ese regalo de Dios a tu vida. Sabemos que tu estilo de vida, el estilo de vida que tú lleves, es un testimonio de tu salvación. Esas obras que tú haces, esas cosas que se manifiestan en tu vida, son solamente un testimonio de que tú fuiste regenerado, de que tú eres un hijo de Dios, de que tú naciste del Señor. Tus acciones siempre reflejarán lo que hay dentro de ti. Tus acciones reflejan lo que no se puede ver a simple vista porque lo llevas dentro. Pero tus acciones siempre van a mostrar quién verdaderamente tú eres. Las obras son la evidencia de la salvación. Esas obras evidencian que tú eres salvo, que tú fuiste justificado y que eres salvo. Esas obras son las que evidencian quién tú eres, de quién tú eres hijo, porque es imposible decir que somos hijos de Dios, pero actuamos como que ni lo conocemos, como que no sabemos quién es Él, como que no conocemos su palabra. Eso es imposible. Tus obras son la evidencia, son el fruto, son la consecuencia, son el efecto de tu salvación, de tu justificación. Esas obras evidencian lo que a simple vista no se puede ver. Esas obras evidencian lo que el Señor hizo contigo, con tu vida. La palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Y eso es lo que está explicando Santiago. Que el fruto tuyo va a demostrar quién tú eres. Por sus frutos, por los frutos de las personas, tú vas a saber si son un verdadero hijo de Dios o si son unos farsantes. Y no estamos hablando de perfección, ni estamos hablando de religiosidad. Ese fruto siempre es basado en el amor a Dios y el amor al prójimo. No está basado en vestimenta, eso no es fruto, eso no es obra. No está basado en cuántos días tú vas a la iglesia, eso no es fruto, eso no es obra, eso es religiosidad. Y no estoy diciendo que ir a la iglesia es malo. Volvamos al contexto, no me saquen de contexto lo que les estoy diciendo. Decir que tú eres cristiano y gritar aleluya, gloria a Dios, te amo Señor, tampoco es evidencia. Eso es palabreo. Decir que amas a tu prójimo, que te preocupas por ellos, tampoco es evidencia. Es lo que tú haces por tu prójimo. Y sobre todo el motivo por el cual tú lo haces. El motivo siempre se va a reflejar y se va a manifestar. Porque si tú verdaderamente ayudas a tu prójimo sin ningún interés egoísta, tú no vas a llevarte una cámara para retratarte mientras tú lo estás ayudando, ni tampoco se lo vas a decir a nadie, ni se lo vas a contar a todo el mundo, ni lo vas a poner por las redes sociales. Si tú lo haces de esa manera, eso evidencia que verdaderamente lo estás haciendo por egoísmo, y eso
tampoco es un fruto, ni tampoco es una buena obra, ni demuestra que tu fe es verdadera. El participar y ser la persona que más ora o ayuna tampoco demuestra que tú tienes una fe verdadera. Eso no son obras que demuestran nada. Podemos ver los musulmanes oran más que nosotros y podemos ir a ciertas sectas y vemos que ellos oran muchísimo más que los mismos cristianos. Y ayunan más. Eso tampoco demuestra el brinca-brinca, el corre-corre, el hablar en lengua, el decir que tienen unción, tampoco demuestra que tú eres un verdadero cristiano. Eso ni bíblico es. Eso no es bíblico. Estar corriendo y estar gritando no es bíblico. Eso demuestra un descontrol. ¿Dónde está tu dominio propio? El dominio propio, eso sí demuestra. Entonces, las personas que están hablando en público con su micrófono y están hablando 5 minutos, 10 minutos en lengua sin parar, eso tampoco demuestra ni que Dios está contigo, ni que tu fe es verdadera, ni que tú eres salvo. Y muchos lo hacen por eso. Hipócritas. Entonces, tenemos que ir a la Biblia si queremos ver cuál es el fruto del Espíritu Santo. No podemos nosotros determinar qué es lo que identifica a un cristiano, qué es lo que identifica una fe verdadera. Eso no nos corresponde a nosotros, basado en nuestras opiniones. Le corresponde a Dios y está todo en su palabra. Que si el pastor te dice, bueno, hermana, usted no se puede pintar las uñitas ni se puede maquillar, porque si no, usted está en pecado. Eso no lo determina él. Esos son sus prejuicios. Esa es su débil conciencia. Eso, el que tú te maquilles o no te maquilles, tampoco demuestra que tú eres una verdadera creyente. No lo demuestra. El que tú te pongas la corbata, siervo, tampoco. O el que tú te alejes por completo del mundo y te vayas al desierto y no uses celular, ni cámara, ni carro y le regales todas tus cosas a los pobres, tampoco demuestra. Tampoco demuestra que tu fe es verdadera. ¿Por qué? Porque muchas personas que hacen eso lo hacen para autojustificarse. ¿Cómo sabemos que esa fe es verdadera? ¿Cómo tú sabes que tu fe es verdadera? Cuando tú haces cosas porque tú amas a Dios y estás agradecido. Si tú lo haces para que te vean y para que vean que tú eres el más santo, para que vean que wow, esa persona sí que esa persona es intachable. Entonces tú lo estás haciendo por las intenciones incorrectas. Esto lo tenemos que tener muy en claro, porque muchas personas basan obras basadas en las doctrinas de los hombres para decir, bueno, pues mi fe es verdadera y yo soy salvo porque yo hago esto, aquello y lo otro. No se trata del más que hace. Eso completamente contradice el punto de Santiago. Se trata de que sea algo genuino. La fe verdadera es algo genuino, algo que nace naturalmente, no es algo forzado. Si tú te vistes de cierta manera porque en tu iglesia te lo imponen, eso es sectario. Y no lo estás haciendo para agradar a Dios, ni lo estás haciendo para sentirte cómodo tú mismo, eso es sectario. Eso es una obra de la carne. Si tú haces ciertas cosas porque te dicen los hombres que la tienes que hacer o porque en tu grupo eso es aceptable, eso no es un fruto del espíritu, eso es simplemente una carnalidad de personas que se enfocan en lo de afuera y se olvidan de lo de adentro y se olvidan de las intenciones de su corazón y de los motivos. Eso es inclusive peligroso. Porque entonces le estamos poniendo más presión y le estamos esclavizando a ciertas personas a hacer ciertas cosas cuando Dios dio libertad en todas esas áreas. Entonces, tus frutos permiten que los demás puedan conocer tu verdadera identidad. Cuando una persona es genuina, tú lo sabes. Cuando una persona es genuina, tú lo puedes notar.
Porque hasta las intenciones muchas veces se reflejan. Como les dije, muchas personas dicen hacer cosas buenas, pero las están publicando a todo mundo. Muchas personas dicen orar mucho y a lo mejor es hasta cierto, a lo mejor oran hasta 10 horas al día, pero se lo dicen a todo mundo. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención de esa persona? Muchas personas dicen que si tú no sientes esto, que si tú no ves esto, que si tú no tienes a Dios, eso tampoco es bíblico. La Biblia no dice eso. ¿Qué es lo que valida, lo que dice que tú posees una fe genuina, una fe verdadera? ¿Cómo sabemos? Esas obras, tus obras son el testimonio que dicen quién verdaderamente tú eres. Eso va más allá que tus palabras. Demuestran tu autenticidad, pero también demuestran tu falsedad. Demuestran nuestra autenticidad o nuestra falsedad. A través de las obras podemos ver muchas cosas. Las obras de las que está hablando Santiago no son superficiales, sino que son productos del amor que sentimos hacia Dios. Y son posibles porque el Espíritu Santo lo hace posible. Porque pone el querer, porque Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Porque nos da la fuerza y nos impulsa a hacerlo. O sea que no son algo superficiales ni nada que pueda manejar el hombre ni dictarte el hombre. Las evidencias de las buenas obras de tu fe son muy claras. Es a través del fruto, de las virtudes del fruto del Espíritu Santo, que tú sabes cuando una persona fue verdaderamente justificada, cuando una persona tiene fe salvadora, cuando una persona es genuina. Y ese fruto tiene virtudes, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. No es algo superficial. Es algo que se siente adentro y te impulsa a actuar. Te impulsa a tomar ciertas acciones. Especialmente en amar a tu prójimo como a ti mismo y en amar a Dios con todas tus fuerzas. Esas son las verdaderas obras, las que cuentan. Eso demuestran quién verdaderamente tú eres. Ni por un segundo pienses que tú eres justificado por esas obras. Porque hasta esas obras que tú haces, aún imperfectas como son, es el Señor que las hace posible. No hay nada en ti ni en mí que nos pueda hacer sentir como que nos hemos ganado algo. Nada. La Biblia es clara. No usemos a Santiago como pretexto para crear un evangelio diferente y para contradecir la enseñanza de la Biblia completa. Muchas personas se encierran en un versículo, lo arrancan del contexto y lo usan como un pretexto para falsificar el evangelio de Cristo, para torcerlo, para esclavizar a los ignorantes que no conocen la palabra, para engañar a las personas que no tienen conocimiento bíblico, que son analfabetas bíblicos. Y lamentablemente la mayoría de los que se hacen llamar cristianos no estudian su Biblia. Y cuando la estudian versículos aislados buscando justificación para lo que ellos están enseñando. La mayoría de las personas que estudian la Biblia la estudian con miles de prejuicios y se olvidan de lo que la Biblia les está enseñando. Y este es uno de los ejemplos más claros. Han usado a Santiago y han mentido en el nombre de Santiago, han mentido en el nombre de la palabra de Dios y han creado un evangelio diferente. Voy a estar haciendo un video, que es la segunda parte de este video, hablando de Gálatas. Porque Gálatas explica
a profundidad lo que yo estoy hablando en este video. Es muy importante que estemos conscientes de lo que creemos. De que cuando decimos algo, lo decimos con base bíblica y no con un texto que a nosotros nos conviene. Si yo tomo uno de mis libros y lo abro a mitad, yo no puedo pretender entender lo que el autor me está diciendo. Yo tengo que comenzar el libro desde el capítulo 1, desde la introducción, y entender lo que ese autor me está tratando de decir. Yo no puedo pretender abrir el libro, coger una frase del autor y decir que ese es el mensaje del autor cuando ese no es el caso. ¿Por qué hacemos eso con la palabra de Dios? No la tomamos en serio, no tenemos reverencia, no entendemos que esto es palabra de Dios mismo. Muchas veces decimos creer que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, pero actuamos como que no. Actuamos como que es una mentira y que nosotros tenemos que buscar, justificar ciertas acciones. Voy a hacer la segunda parte del video. Lo voy a cortar aquí el video. Voy a hacer video parte 1 y parte 2. Y espero que cuando terminen de ver este video, vean el otro, porque es muy importante. Se complementan uno al otro, aunque están hablando de temas muy diferentes, están hablando del mismo tema a la misma vez. Es algo espectacular, porque así es la Biblia. La palabra de Dios es una, y la suma de ella es la verdad. No es parte de ella, es la suma de ella. Y para nosotros entender la palabra de Dios no podemos arrancar un pedazo de la palabra de Dios y decir esta es la palabra de Dios, este es el evangelio. No. Nosotros tenemos que ver lo que la Biblia nos enseña, sin sacarlo de contexto, sin buscar pretextos, excusas, sin usar nuestros prejuicios, olvidándonos de la tradición de los hombres y entendiendo que Dios no nos mandó a nosotros a ser religiosos, que la religión no salva a nadie, que por más que tú te llames cristiano y por más santo y limpio que te veas por fuera, si tú no conoces la palabra, si tú no vives la palabra, te estás engañando a ti mismo, como dijo Santiago. Si el evangelio que tú predicas, tú te sientes bien, tú sabes que el evangelio que yo predico pues es diferente al evangelio bíblico, porque dice que la salvación es por fe, pero como eso lo dijo Santiago, pues Dios me la va a dejar pasar. No, Dios no te la va a dejar pasar, porque se supone que tú leas completamente y que veas el contexto y que sepas de lo que Santiago estaba hablando. Muchas personas se sienten cómodos en su falsedad porque Santiago dijo eso en ese versículo, olvidando de lo que en realidad Santiago estaba tratando de enseñar, de proyectar. Se olvidan, como si pudieran engañar a Dios. A los hombres los engañan, y muchos se dejan engañar por su ignorancia, pero a Dios nadie lo puede engañar, ni a los siervos de Dios que están llenos de la palabra de Dios tampoco los pueden engañar, ni a las personas que conocen el evangelio tal y cual está en la palabra tampoco los pueden engañar. Voy a hacer la segunda parte del video, voy a estar hablando de Gálatas. Espero que lo puedan ver y me dejen sus comentarios, me dejen saber cómo se sienten, me dejen saber si entendieron. Es muy importante yo saber si fui clara o no, y si tienen alguna duda, no duden en escribirme. Yo les contestaría cualquier duda que tengan. Lo importante es que la palabra hable por sí sola. Yo solamente aquí soy un instrumento trayendo la palabra a ustedes, pero en realidad la palabra y el Espíritu Santo es el que hace la obra de las personas. Nos vemos en el otro video.